Hola Leo, ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? bien, contento de arrancar acá otro capítulo de La Reconquista. Vamos a hablar sobre un tema relacionado a la Pascua, relacionado a las fiestas. Hoy es la fiesta de San Benito, según el calendario antiguo. Calendario antiguo, calendario nuevo, ¿qué es eso? ¿Qué, Abrimos, qué- por ejemplo, los cambios de calendarios. Cambios de calendarios. El 23 de abril de 1616 murió Miguel de Cervantes y también murió William Shakespeare. Pero en realidad fueron días distintos, porque estaban vigentes dos calendarios diferentes. Porque está nuestro calendario, viejo calendario romano, que lo inventó, lo retocó y mejoró y promulgó Julio César, y durante casi 1600 años se mantuvo hasta que vino un papa y decidió hacer la reforma. Papa Gregorio hizo el calendario que llamamos gregoriano para ajustar también el calendario, que los tiempos se adecúen a los astros, que se adecúan a los momentos de trabajo en los campos, que se adecúan al ritmo de vida, que se adecúan a las estaciones del año. Pero eso suena muy pagano. Eso. Porque, porque el calendario refleja el ritmo del cosmos, el ritmo de los astros, que también, el ritmo me refiero porque en la concepción medieval los cielos eran un lugar de música, la mayor música estaba en el coro de los bienaventurados en el paraíso, pero después cada uno de los sucesivos cielos tenía su música y su coro, con sus ángeles que movían ese cielo, y había toda una concepción donde el tiempo y el cosmos se iban de la mano y regulaban la vida del hombre. El hombre, como dice San Pablo, un tiempo para todo, y necesitaba tener bien organizados los momentos de su vida. Pensemos cómo el cristianismo trajo el concepto de la semana de 7 días, que originalmente no existía en la cultura occidental. Existían los meses, sí, los meses tenían sus momentos al principio y al final, y mucho más que eso no había los días faustos e infaustos, donde se podía trabajar o no, pero fue el cristianismo el que trajo el concepto de la semana, primer, segundo, tercer, cuarto día de la semana, con su inicio fuerte, el primer día de la semana, el día del Señor, y su final, el día del descanso, el sábado. Esto va muy de la mano, el calendario de la vida civil con el calendario de la vida religiosa, con la primacía del calendario religioso, por eso es un papa el que cambia el calendario. Pero bueno, esto ha ido sufriendo algunas modificaciones muy interesantes que conviene estudiar y conviene entender por qué hoy es el día de San Benito o no, por qué en cierto momento se celebra la Pascua, en qué momento se celebra Pentecostés, en qué momento se celebra la Anunciación, qué relación tiene cada una de las cosas con las demás, porque sabemos que en esta cultura que defendemos, que queremos reconquistar, todo está relacionado, no hay lugares estancos, todo tiene su símbolo, todo remite a algo que está más allá. Así que bueno, nos toca un buen tema muy interesante, al cual seguramente vamos a poder aportar con muchos conocimientos de sustancia y curiosidades pintorescas. Sí, y creo que una de esas cosas pintorescas bueno, decías el tema de la Pascua, ¿no? La Pascua, todos notarán, cualquiera persona que haya pasado más de una Pascua habrá notado que prácticamente la Pascua no cae, no cae el mismo día, difícilmente cae el mismo día, o si hay una frecuencia. Pero el ciclo completo de todas las Pascuas, digamos, es de 5.000 y algo de años, entonces hasta que se vuelve a repetir el día, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos, tenemos una variación muy grande. Y tenemos una variación muy grande justamente porque
la Pascua se define el momento de la Pascua, que, bueno, queda definido, si no recuerdo mal, por el Concilio de Nicea, creo, corregidme si lo tenés presente. Siguiendo justamente, bueno, en ese momento era el calendario, primero, tenemos varios temas. Primero, en ese momento, el calendario que regía era el último calendario romano que toma el cristianismo, que era el juliano, porque todavía Gregorio no había introducido su modificación. Y entonces tenemos un calendario solar, que es el calendario juliano, tenemos un calendario y tenemos el tema de que la definición de la Pascua incluye también el calendario lunar. Entonces, el día específico de la Pascua, que obviamente siempre tiene que caer un domingo, había tradiciones, justamente en el Concilio de Nicea se unifica que la Pascua tiene que caer un domingo, y ese preciso domingo, luego de cierto mes lunar, que también coincida con pasado el equinoccio justamente de la primavera. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Sí, el pasaje de la primavera, ¿estamos diciendo lo mismo? Pasaje de la primavera en el hemisferio norte. ¿Y por qué? Porque, bueno, había comunidades que en su momento también seguían el calendario de la Pascua como la Pesaj judía, que justamente es lo que celebra Cristo con sus discípulos en la última cena, etcétera, etcétera, unos días antes, porque había una dispensa de la cual Cristo se sirve para poder celebrar la cena de la Pascua antes de su pasión y muerte, y que a su vez coincide con el día de Pesaj, etcétera, etcétera. Y por eso, bueno, la última cena no cae en el domingo, etcétera, etcétera, y para que se respeten justamente todas las predicciones, todas las profecías del Antiguo Testamento, de los profetas, que Cristo mismo había mencionado, diciendo, bueno, que él iba a resucitar al tercer día, etc. Bueno. Y algunas de estas comunidades, como decimos, tomaban por estas, digamos, cambios por el tema de que el calendario lunar judío iba cambiando, no caía siempre en un domingo, etcétera. Entonces había comunidades que por ahí lo celebraron un miércoles, se unifica todo esto. Y bueno, y como el calendario juliano después acumulaba un cierto error con los cientos de años, para el año 1500, algo así, que es donde se introduce la modificación del Papa Gregorio, justamente para corregir ese desfasaje que ya era significativo, ya había como casi un mes de diferencia, no tanto, unos 20 días, algo así. El Papa Gregorio introduce las modificaciones, que esencialmente era el tema del año bisiesto. Entonces tenemos un día extra en febrero cada 4 años. Y por eso también hoy vemos que ellos, y esto fue obviamente tomado por toda la cristiandad, ¿no? Excepto los ortodoxos, los griegos ortodoxos, que, bueno, ya estaban en cisma y siguieron respetando y hasta el día de hoy siguen respetando el calendario juliano, cosa que hoy observan todas las comunidades descendientes de aquellas, los ortodoxos rusos, los griegos, en general, digamos, esas comunidades que han quedado en digamos, la parte de Europa oriental, etc. Y por eso en esas zonas la Pascua no suele coincidir con la Pascua de Occidente.
Pero lo interesante de esto es que el Papa Gregorio logra imponer todos esta modificación en toda la cristiandad. Y era el calendario litúrgico, precisamente, digamos, porque en definitiva esta modificación, digamos, el calendario juliano era más o menos suficiente a todo efecto, digamos, de las cosechas y el seguimiento del orden que tiene que ver con lo natural, pero no así no tenía la precisión necesaria para celebrar la Pascua, que es la fiesta más importante de la cristiandad. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué toda la cristiandad, por qué todo Occidente terminó observando un cambio relativamente menor por una cuestión litúrgica, que obviamente es la cuestión litúrgica más importante, pero no era una cuestión natural, era específicamente una cuestión litúrgica? Bueno, la respuesta es bastante obvia, porque en definitiva en ese momento la influencia de la Iglesia sobre el mundo civil no es la que tenemos hoy, era muchísimo más importante, y la Iglesia de alguna manera era el rector general de lo que tiene que ser, que es la fe y la moral, y dentro de esa moral, de mores, de costumbres, de hábitos, están los hábitos, los tiempos, y el calendario es parte de ello. No en vano, una de las cosas que intentó imponer la Revolución Francesa fue abolir el calendario gregoriano, inventando un calendario decimal donde las semanas tenían 10 días y había 10 meses y era todo decimal, ¿no? Era absurdo, demencial, pero era parte de estos intentos de descristianizar y de racionalizar, entre muchas comillas, que intentó la Revolución Francesa. Por supuesto, sin mayor éxito, dado que eran costumbres muy arraigadas, todavía el pueblo estaba muy embuido de un sentido muy católico. Pero bueno, en otras cosas se tuvieron éxito en el cambio de las demás medidas, pesos y medidas, que sí fueron decimales, pero bueno, también por otras cuestiones que tienen que ver con que había medidas prácticamente para cada tipo de producto. Había una medida para el pan, había una medida para los metales, había una medida y realmente era muy complicado. Realmente no servía, no era muy útil. Pero bueno, creo que es interesante notar esto. Es interesante notar que el calendario litúrgico siempre fue el rector del calendario en general para la cultura. Y cuando precisamente la cultura intenta divorciarse de la religión, muy específicamente vemos esto en el hito de la Revolución Francesa, uno de los puntos de división es el calendario. Entonces, uno puede decir, bueno, un día más, un día menos, y bueno, y si Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día o no, la verdad es que no importa, pero sí importa. No en vano, de vuelta, los revolucionarios de la Revolución Francesa quisieron cambiar esto. Para ellos era importante. Siempre suele pasar lo mismo en otras cosas. Los que no nos damos cuenta de lo importante que son las cosas que tenemos en la cultura católica, somos los católicos muchas veces. El enemigo siempre lo tiene muy claro e intenta destruirlo con mucha precisión. Bueno, estas son otra de las cosas que creo que tenemos que rescatar, ¿no? Así es. Y ahora que hablabas justamente del calendario de la Revolución Francesa,
veamos cómo en algo tan sutil, en algo que nosotros damos por hecho, porque claro, uno vive, siempre sabe que su cumpleaños cae tal día, que el año empieza en enero, es una de las cosas básicas que uno aprende probablemente, no sé si hasta en el jardín de infantes. Pero el cambio de los ritmos tiene un significado profundo, porque la semana no deja de tener una carga valorativa cristiana. Veamos cómo, incluso en países altamente descristianizados, siguen poniendo en el calendario primer día de la semana el domingo. Y nada es casual. O sea, la semana tiene 7 días porque la creación sucede en 7 días y no hay, nada de esto es casual, ¿no es cierto? El 7 no deja de ser un número simbólico en Cristo y en Dios, ¿no es cierto? Son 7 los días de la creación. El primer día de la creación es cuando Dios se manifiesta, digamos, como creador, cuando inicia todo, cuando crea todo. Es en ese momento, ¿no es cierto?, si no me equivoco, también donde los ángeles eligen si por Dios o no por Dios. Bueno, se suceden los 6 días propiamente de actividad creadora, por así decir, y el séptimo día es el día de descanso. Y esto, a ver, no es que queda ahí. Después en el calendario hebreo, que es un calendario netamente lunar, tener 7 días es provechoso desde un punto de vista práctico, porque produce 4 semanas de 28 días, que es exactamente el tiempo en que cambia, que toma la luna en realizar un ciclo entero. Y además, en periodos de 7 años había distintas cosas que sucedían en la comunidad tradicionalmente del pueblo elegido. Por ejemplo, a los 7 años se liberaba a los esclavos, se condonaban las deudas. Entonces, este ritmo de 7 periodos, de 7 días y de 7 años, es algo que permea toda la historia del pueblo de Dios. En cambio, ¿qué pasa? Y esto es una cuestión que es revelada, es algo que viene de la fe, y el que no tiene fe, incluso, lo mantiene por un hecho propiamente de la tradición, de estar acostumbrados a que siempre fue así. La Revolución Francesa viene justamente a destruir la raíz de la civilización cristiana, viene a extirpar cada uno de sus símbolos. Por eso, la Revolución Francesa, uno de los objetivos que tenía, que cumplió, fue destrozar completamente y reducir a menos que ruinas a los principales monasterios de Francia, especialmente lo que fue todo el complejo de Cluny, que fue, digamos, el irradiador de cultura cristiana del medioevo, más importante que cualquier otro centro de pensamiento cristiano, fue destrozado justamente por la Revolución Francesa. Y así como destrozaron la Revolución Francesa, así como desacraron las principales iglesias de París, etc., cambiaron el calendario para tener una cuestión racional, no racional, digamos, racionalista, multiplicativa, matemática, planificada, donde se borrara cualquier rastro de pensar que, bueno, arrancamos la semana el día del Señor, el día del triunfo del Señor, y terminamos la semana el día del descanso del Señor. Que es como debería ser y como deberíamos que tener bien en nuestra buena concepción de, bueno, el domingo, ¿para qué sirve? Para reservarlo a Dios. El domingo se va a misa, se está en familia. Todos los demás días es día de trabajo, día de actividad, y hay una neta separación entre el día consagrado al Señor, que es el primer día de la semana, y todos los demás días. Sí, claramente acá tenemos un deseo justamente de atacar muy en particular el tercer mandamiento, que justamente nos llama a guardar las fiestas,
general, digamos, todos los domingos y aquellas otras fiestas de guardar. Justamente, ¿por qué? Porque se llamaba, se escondía el Día del Señor en alguno de esos 10 días a la semana, que obviamente nunca iban a caer en el mismo día, etcétera, etcétera. Entonces era parte de la confusión con el objetivo de que la gente no pueda observar, que se le complique observar el tercer mandamiento. Y por un lado, vemos como este ataque, digamos, fue muy violento, que por suerte no tomó raíz específicamente en el calendario, pero así en esa forma, digamos. Pero sí vemos que hoy sí ha tomado una forma distinta, que es la forma del findesemanismo, digamos, en el cual hemos deformado el último día de la semana y el anteúltimo día de la semana a niveles, y el primer día de la semana. Entonces, el viernes, sábado, domingo se han transformado en una cosa que no existía realmente, que es el fin de semana, y esta cosa de el previernes y el presábado, y estas estupideces monumentales que se suelen decir, con el objetivo prácticamente de transformarlo en un momento de ocio, de jolgorio y de liberticidio absurdo, eh, en lugar de lo que realmente eran, siempre, de lo que siempre fueron. El primer día de la semana, el domingo, el día consagrado al Señor, viernes, sábado, eran días de penitencia, justamente, viernes digamos, en honor en general al Viernes Santo, que digamos, no se dejaba de celebrar eh, fuera de Cuaresma, digamos, siempre el viernes y el sábado, y en menor medida el sábado, siempre fueron días solemnes, así como también tradicionalmente también lo era el miércoles por la tradición de Judas, el viernes por la muerte de Cristo, y el sábado por la expectativa de la resurrección. Entonces, estos días, bueno, básicamente el miércoles se desdibujó por una cuestión de que estaba metido en la semana laboral. El viernes era como el fin de esa semana laboral. El sábado era como el primer día de puro ocio. Y el domingo era simplemente como digamos, la inercia, la continuación de ese ocio de fin de semanismo, que claramente ha permeado mucho en la cultura y no tiene que ver con el calendario, aunque los días permanezcan, aunque sigamos teniendo semanas de 7 días y sigamos observando el calendario gregoriano, nos hemos alejado de hecho del espíritu, aunque conservemos la forma, nos hemos alejado de hecho del espíritu del calendario que nos legó Gregorio. Y no solamente, y no para esto en el problema del fin de semana, sino también en las que eran las témporas, que eran justamente cada cambio de estación, era un momento de penitencia y de rezo, especialmente consagrado al pedido de la vocación, de las vocaciones, justamente por el cambio de temporada, era con el objetivo de recordar esto que decía Cristo, de que Dios envíe más obreros a su mies, haciendo la analogía de la mies, el campo, cambio de estación, etcétera, etcétera. Y esto obviamente ya prácticamente ni se recuerda en alguna comunidad más o menos tradicional. Seguramente sí, en las comunidades tradicionales sí se recuerda, pero mayormente esto es algo que ha quedado en el olvido. Y claramente, bueno, vemos las consecuencias. Esta falta de
de penitencia en estos días. No solamente es la falta de penitencia, que por ahí podríamos disculpar, entre comillas, con el trabajo diario al que podríamos digamos, considerar en un miércoles, por ejemplo, sino que es mucho peor el caso de los viernes y sábados, porque se supone que ese es el día más solemne de la semana, así como el domingo es el día más dedicado al Señor de la semana. Y lo hemos cambiado por esta parodia de semi-descontrol o de descontrol total, en el que se promovía todo tipo de delirios, especialmente en entretenimientos y lo que sea, ¿no? Es como que se ha dado justamente lo inverso, se ha invertido especialmente ese orden. Y bueno, claramente esto es uno de los síntomas de esta descristianización en la que estamos, ¿no? Así es. Es importante también recalcar que el tema este del fin de semana, que surge, si no me equivoco, a fines del siglo XIX, principios del XX, lo que hace es juntar el principio de la semana y el final de la semana en este momento de, sí, como vos decís, de jolgorio, donde la gente trabaja 5 días en un trabajo que odia, sin mayor sentido, con el objetivo de ganar plata para poder gastarla en un momento, en una, digamos, viñeta extraída del Jardín de las Delicias, en su jolgorio momentáneo del viernes y del sábado. Y algo que a mí me causa, yo escucho con preocupación y realmente con lástima, el concepto de la depresión del domingo. Es algo que es muy, o sea, es algo muy prevalente entre los jóvenes, donde, bueno, llega el domingo a la tarde y el joven ya se drogó, ya fornicó, ya bailó, ya corrió, y bueno, llega el domingo y no hay ninguna perspectiva, no hay nada. Está él solo en su monoambiente, solo en esa caja de zapatos, esperando 5 días más de trabajo para poder volver al jolgorio momentáneo sin fin. Realmente es una cuestión es del pasmo, ¿no es cierto? Porque uno no tiene ninguna clase de sentido, incluso la gente se encuentra contra ese sinsentido, pero no se da cuenta que es una cuestión, no es un problema, digamos, de la vida. Es como algo más, como un dato más. Pero es esa depresión de domingo la que va a quedar para siempre si no cambian de actitud, ¿no es cierto? Porque esa depresión del domingo va a transformarse en la depresión del lunes, del sábado, del viernes y del miércoles, y después en la depresión de la eternidad en el infierno, digamos. Y la otra cuestión es que en la vida actual no hay témporas. En la vida actual hay solamente 2 momentos, que es el normal y vacaciones. Digamos, el ritmo, la regularidad de los ritmos de las estaciones ligado al momento del año, que también tiene que ver con el año litúrgico, donde tenemos tiempo pascual, tiempo de Pentecostés, el tiempo de Navidad, todo lo que son las previas, las séptimas o las novenas, y todo lo que es lo posterior, no existe en el momento actual. O sea, en la vida corriente lo que hay son simplemente la chatura de la vida corriente, donde se trabaja y se tienen destellos de Jardín de las Delicias, y vacaciones donde cualquier resto de ahorro que haya quedado se quema en el viaje al lugar más lejano que ven los números para pasar 7 días o 14 días en jolgorio del Jardín de las Delicias. Lo cual, más allá de lo podemos ver hasta en una cuestión meramente estética.
ya si nos quedamos en un plano tan solo estético, ya nos damos cuenta que es una cuestión horrible, desagradable, donde toda la complejidad, la riqueza de ir entendiendo qué va pasando en cada momento, las preparaciones, disfrutar, preparaciones para tal fiesta, el día de la fiesta, lo posterior, ya no existe más, está todo tirado por la borda. Además, antiguamente las fiestas de los santos tenían una componente social muy importante, donde no solamente había una reunión del pueblo o del barrio, sino también tenía una implicancia en que se elegían las fiestas de los santos también para tomar las propias decisiones. Por ejemplo, al momento de fundar una ciudad, de casarse, se elegía la fiesta de tal santo, porque todo tenía una planificación mayor, la espontaneidad, si bien siempre fue importante, especialmente en el arte de la guerra, la espontaneidad no era vista como un valor por sí mismo, sino como una cuestión para ser usada en el contexto necesario. En realidad era mucho más valorada la planificación, la preparación, la atención al detalle, elegir el momento justo para realizar el acto de trascendencia. Incluso actos de trascendencia que no podían ser planificados, como por ejemplo el nacimiento de un hijo, muchas veces daban lugar a usar el nombre del santo del día para ponérselo a la persona que había nacido. De modo que esta idea de planificar y tener una vida planeada y vivir la vida que uno decide vivir y no solamente las cosas que van sucediendo o adaptándose constantemente, porque adaptarse no es malo, pero que tu vida haya sido adaptarse a cosas significa que no fue nada más que una respuesta. Está bien que la vida sea también un plan y algo que se actúa, algo que se ataca. Entonces, claramente, no solamente hemos perdido una cuestión numérica, matemática de cálculo de los días, sino que también estamos perdiendo esta visión de la vida como un flujo, la vida como algo que se planifica, objetivos que se ponen, decisiones que se toman activamente y no que nos pasan. También una cuestión de, incluso dentro de la iglesia, se fue, en la práctica común, se va ablandando el uso de las novenas, la celebración de los tiempos correctos, los distintos sabores que tiene cada día, la riqueza en los colores litúrgicos, la riqueza en las celebraciones que son opcionales, pero no es que son opcionales porque no importan, son opcionales porque en parroquias chicas no es posible hacer todo, pero en las parroquias grandes convenía hacerlo, y lo que la iglesia dio como una flexibilidad para no atosigar a comunidades pequeñas, después fue utilizado como norma para no celebrar cosas que son importantes, no para abandonar tradiciones que realmente ayudan, porque también las etapas de las vidas de las personas son distintas. Hay momentos, por ejemplo, en la ancianidad o en la viudez, donde se cuenta con más tiempo como para dedicarse a cosas de Dios. Y hay momentos donde uno está, no sé, es padre de familia con trabajo e hijos, y obviamente, la iglesia va a saber que no puede exigir lo mismo de uno que de otro en cuanto a asistencia a celebraciones. Pero eso no quiere decir que haya que igualar hacia abajo, sino que al contrario, que igualar hacia arriba. La iglesia tradicionalmente invitaba a los laicos a vivir una vida lo más parecida posible, dentro de las limitaciones, a la de los monjes en cuanto a horarios, rezo, liturgia, forma de vivir. Digamos, no es que hay dos estándares de vida en cuanto a los mandamientos. Los mandamientos son iguales para todos, los llamados de la iglesia son los mismos para todos. Y obviamente que hay cosas que son más importantes y otras menos, pero este ablandamiento general, constante de toda nuestra civilización, incluso dentro de la iglesia, lleva a que se abandonen temas muy importantes. Bueno, ahora que decís este tema de la vida, digamos, de los monjes, nos lleva también al tema de no solamente acá hemos abandonado el calendario, sino que hemos abandonado las horas mismas, ¿no? Entonces bueno, es parte de la vida en general de casi todos los monasterios, el énfasis en bueno, la liturgia de las horas,
la vida muy regimentada, muy clara, muy previsible. A las 6 es laudes, a las 9, después tenés las horas menores, y después las horas finales del día. A las 6 se termina todo, tenés 8 horas de rezo, 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño, y, así es. Y las campanadas te iban marcando los horarios, y estabas en el medio del campo, y a las 12 se rezaba el Ángelus. De hecho, bueno, hasta no hace mucho, digamos, en los años 60, 70, digamos, justo, digamos, cuando cayó el meteorito y desapareció todo, digamos, pero en muchos lugares del mundo muy católicos se paraba el tránsito, a las 12 se paraba el tránsito y la gente rezaba lo que tenía que rezar en el momento que tenía que rezar, y eran 5 minutos, listo, y después la vida continuaba, como siempre fue en la cristiandad. Y esto hoy es una cosa que suena marciana, suena una cosa que no se le ocurre a nadie. ¿Cómo vas a parar el tránsito si estás en el medio? ¿Y que tenés algo más importante que hacer que rezar a Dios? La verdad es que no, nadie puede decir que tiene algo más importante que hacer. Sin embargo, hoy dice, bueno, está bien, bueno, 5 minutos más, 5 minutos menos, termino de llegar a donde tengo que llegar y después rezo, qué sé yo, pero obviamente nadie lo hace tampoco. Entonces, esta cuestión de la vorágine, digamos, urbana, y a su vez digamos, también esta cuestión, digamos, de la minimización y digamos, de los ruidos molestos, las campanas y qué sé yo, porque no sé qué. A ver, las campanas suenan cuando tienen que sonar, y si estás haciendo otra cosa, probablemente no tendrías que estar haciendo otra cosa. Si te interrumpe una campana de una iglesia, es porque probablemente no tendrías que estar haciendo lo que tenés que hacer. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, en algún caso se puede argumentar en alguna cosa muy de urgencia, pero son casos excepcionales. La realidad es que vamos a lo práctico de la vida. La gran mayoría de la gente no tiene nada que hacer, que no puede interrumpir por 5 o 10 minutos para hacer lo que tiene que hacer cuando tiene que rezarlo. Y la campana es un buen recordatorio, y la campana no molesta a nadie. Si tenés los perros, los ruidos de los perros del vecino, el loro de la otra cuadra, si tenés eso, ¿por qué no tenés una campana? Realmente no se sostiene, realmente ese argumento no se sostiene con nada. Sin embargo, es lo que nos venimos diciendo en todo el mundo desde hace 50, 70 años, y así estamos. Digamos, le hemos impuesto a nuestros días, a nuestras semanas, a nuestros meses, a nuestros años, tiempos que son absolutamente antinaturales, porque los tiempos naturales somos cuerpo y somos materia. Entonces tenemos un tiempo natural, necesitamos dormir, necesitamos descansar, necesitamos también esa alternancia entre cierto calor, más o menos extremo por la geografía y lo que sea, y un cierto frío. Son todas cosas, digamos, que son de sentido común y naturales, pero digamos, hoy no las hemos descuidado al punto de que todos nos resulta lo mismo. Y de hecho, hemos escuchado todos en algún momento, y probablemente hasta lo hemos dicho, bueno, todos los días son más o menos lo mismo, y es más o menos lo mismo las 7 de la mañana que las 7 de la tarde, y es más o menos el mismo diciembre que julio, y es más o menos todo igual, y en definitiva todo termina siendo nada. Y sin embargo, el modelo que nos ofrece la iglesia es absolutamente distinto. Las 6 de la mañana no son las 6 de la tarde, y julio no es diciembre, y tenemos cosas que son, y no todo es igual de importante, y no todo es, no solamente en grado, sino en calidad. Obviamente estamos en Cuaresma, en la época más solemne, de mayor penitencia, de más fuerte penitencia en la iglesia, y obviamente no va a ser, iba a ser
en calidad absolutamente distinta al periodo pascual. Digamos, estamos en periodo de Cuaresma, el periodo pascual entre Pascua y Pentecostés es un tiempo de alegría, de regocijo. No es solamente, bueno, hacemos un poco menos de penitencia. No, no, no. Hay que festejar. Cuando se festeja, se festeja. Cuando se hace penitencia, se hace penitencia. No todas las penitencias son iguales, no es lo mismo Cuaresma que Adviento, y entonces toda esta riqueza se ha perdido, está en ningún lado, ¿no? Y son cosas que uno de alguna manera creo que digamos, la psiquis del hombre moderno termina, digamos, buscando todo eso en este fin de semana mágico que de alguna manera nos hace recuperar el tiempo perdido en la oficina o algo así. Es, 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 es creo que lo que suele pasar esto, de que todo lo que la iglesia tira de toda su riqueza, el mundo moderno de alguna manera lo trata de recuperar y en alguna forma, obviamente, enclenque y deformada. Como las velas. Las velas, ahora están tan de moda las velas aromáticas y todas estas estupideces, digamos. ¿Pero por qué? Porque ya no hay velas en las iglesias. Antes era, obviamente, era una costumbre, no solamente en las iglesias, sino las velas en honor a un santo, en un altar que uno pueda tener en una casa, etcétera, etcétera. No, hoy, bueno, es más divertido tener el saumerio de no sé qué cosas. Pero bueno, de vuelta, también vemos que estos hitos eclesiales ahora han sido reemplazados por las modas. Tenemos, en lugar de las témporas, tenemos la moda de invierno, de verano, de no sé qué, y en lugar de los eventos y el santo tenemos, bueno, el estreno de no sé qué cosa, película, qué espectáculo, bueno, y lo que tenemos claramente son remedos que no nos satisfacen, que no nos alcanzan, y, y que tampoco logran la función, digamos, propia a nivel incluso hasta psicológico, natural. No alcanza, no alcanza. Y por eso es importante, sin duda, que tratemos de recuperar el calendario, los días, los horarios. Es muy interesante, hay un caso de una aldea en Suiza o Alemania, digamos, que lo que hicieron fue justamente eliminar muchos de estas distracciones a nivel de horarios y luces prendidas a cualquier hora, y volvieron a restablecer el reloj de la iglesia, y a tal hora todo el mundo se apagaba todo, digamos. Y, digamos, humanamente lograron mejorar el sueño de toda la gente que estaba en la aldea, eh, reportaron niveles de satisfacción, como lo hayan medido, es muy difícil, bueno, no importa, al margen de las peculiaridades del estudio, pero a lo que voy es que es interesante ver cómo una cuestión muy chiquita, relativamente menor, tiene efectos muy profundos en la calidad de vida de las personas. No también está divorciado de esto la pérdida de calidad de vida de las personas, que todo el mundo vive medio acelerado, neurótico y con una carga digamos, de ansiedades y de cosas que realmente no tienen mayor sustento más que una vida que uno se ha autoimpuesto que no tiene mayor, digamos, sentido. Precisamente lo que vos decías, el sinsentido del domingo a la tarde, que realmente es trágico, porque el domingo es el Día del Señor y debería ser celebrado como tal.
Pero bueno, obviamente, si no tiene esa fe, no tiene sentido esa fiesta, ¿no? No, claramente aparte es parte del modelo de la persona que vive sin familia, solo, digamos, sin camaradería, sin unión, sin nada. Con el ejemplo del pueblito alemán, suizo, me hiciste acordar, hace unas semanas estuve hablando con un sacerdote de un pueblito, mejor no decir el nombre para que no lo excomulguen al pobre cura, que nos contaba que él había tenido un trabajo largo de todo un año con las familias del pueblito para tener el rosario diario en familia. Y bueno, cosa que va, cosa que viene, se dieron cuenta que la mejor forma de ayudar a que la gente rezara el rosario era justamente haciendo sonar las campanas de la iglesia. Entonces, todos los días, no me acuerdo el horario, sonaban las campanas de la iglesia llamando a las familias a rezar el rosario. Y me comentaban que eran una gran cantidad de familias que quizás no eran particularmente católicas, que aunque sea un día de la semana, en ese momento rezaban el rosario todos juntos. Porque hay una cuestión de, a ver, esto de el concepto de las campanas es algo que está imbuido en nuestra naturaleza comunal. El ser humano, como vos decís, está hecho de alma y cuerpo. Y la iglesia, mal que mal, ha acompañado al ser humano, como es una institución divina, pero también humana, profundamente humana, entiende el ser humano mucho más de lo que nos entendemos cada uno de nosotros individualmente, porque tenemos siglos de antepasados nuestros que han estado con la asistencia del Espíritu Santo viviendo, y todas estas tradiciones han ido evolucionando muy lentamente a lo largo de incluso milenios, no solamente inspiradas por Dios, sino también adaptadas por Dios a nuestra naturaleza, que lo que somos nosotros. Y siempre hubo, incluso los paganos tenían campanas en sus ciudades, más que nada para uso como alarma. Las señales sonoras comunitarias es algo que incluso en las comunidades más paganizadas, por ejemplo, pensemos en Londres, que el que no es ateo es musulmán, pero no hacen acallar el reloj del Big Ben, sigue sonando a campanadas, porque tiene un significado que también te recuerda que uno es parte de algo más grande, en este caso la comunidad, digamos, de la ciudad, de la aldea, del pueblo. Y esto viene también a colación de que tener un tiempo en común nos hace hacer cosas en común, aunque no estemos físicamente uno al lado del otro. Rezar el Ángelus todo el tiempo, todos juntos al mismo tiempo, es una actividad comunitaria, es algo que, mal que mal, nos hace pertenecer también. Es un mundo más de pertenencia para la persona. Y esto va de la mano con lo que significa volver a una vida más humana, más natural, donde antes de que existiera la luz eléctrica, no iba a haber jolgorios hasta las 4 de la mañana. O difícilmente los hubiera, y era algo, digamos, no común. Es importante para el ser humano tener estos ritmos que los impone también la naturaleza, de días más largos, días más cortos, de días más fríos, días más calurosos. Pero obviamente el que quiere ir más allá siempre pudo ir más allá. No me acuerdo si era Cicerón que decían, bueno, había algún romano, no me acuerdo quién era, que alababan su laboriosidad diciendo que, como algo fuera de lo común, seguía estudiando de noche con un esclavo que le tenía las velas mientras él leía en invierno para poder maximizar su tiempo de trabajo. Y yo pienso, wow, claro, ese era un romano. Ahora tenemos a todos los descendientes de los romanos obsesivamente hasta las 3 de la mañana, y no leyendo antiguos manuscritos de sabiduría griega, sino, no sé, jugando los jueguitos o viendo la última serie de Netflix, que es una basura igual que todas las demás y se producen en masa porque son todo lo mismo. Entonces el nivel de desperdicio y de
diversión, pero no diversión como algo entretenimiento, como algo que divierte nuestra atención hacia lo superfluo y lo vano, y uno termina no haciendo nada trascendente, y eso es lo que produce la monotonidad de la vida. Es monótono, ¿no? Justamente porque estoy igual, porque no se le da una importancia mayor a cierto momento, no se, o sea, no se guardan las fiestas, no se guarda ningún momento especial. Lo vemos también en las vidas de las parejas, cómo en general muchas parejas fracasan justamente, muchos matrimonios que se dejan por descuidar los momentos especiales, por no hacerse espacio, por ocupar todo su tiempo en cosas que no eran las importantes. Y lo vemos en un montón de otras expresiones sintomáticas de haber abandonado los tiempos, de haber abandonado los ritmos. El ritmo es como el oleaje, es el eterno intercalarse de intensidades y descansos. Porque uno no puede vivir de intensidades, no se puede vivir completamente. En algún momento está la relajación, el descanso y la pasividad. Y tiene que haber espacio para eso también. Ahora, la vida sin ritmos, obviamente, es más simple, es más fácil, es más. Requiere menos trabajo, porque es trabajoso planificar y pensar, pero ciertamente lleva a esta monotonía y este cansancio. Y vemos una incipiente, es lo que veo yo, no sé, una incipiente generación de nuevos y pésimos tiempos, donde está el tiempo de enamorados, el tiempo de Halloween, el tiempo de, entre comillas, fiestas a secas, pero que no tienen mayor sentido, porque es una cuestión puramente comercial y decorativa y que no lleva más que a eso. Es que justamente es esta cuestión de que el ser humano busca estas cosas, digamos, y las va a buscar donde pueda, y si no las encuentra, las inventará. Y bueno, y si no tengo témporas, bueno, me inventaré las modas. Y si no tengo, digamos, todos los santos, bueno, me invento un Halloween. Y si no tengo, y es todo así. Y precisamente, y además, este concepto de monotonía y digamos, de nada, en definitiva es eso, eh, es el producto de lo que tenemos, y a su vez es lo que genera eso. Dijimos, ¿no? Que notemos esto, que todos estos ritmos, estos ritmos diarios, semanales, mensuales, anuales, digamos, nos llevan a tener, digamos, una, una percepción como más integral de las distintas cosas de la vida. Nos lleva a no solamente a tener esa percepción, nos obliga a enfrentarnos a ellas, a vivirlas, sino que también nos lleva justamente a tener esa percepción y a vivir esto, a ir de alguna manera acumulando una cierta variedad digamos, de cosas, en un sentido sobrenatural, en un sentido natural, en distintos sentidos naturales, en distintos sentidos sobrenaturales, decíamos, en un sentido de penitencia, en un sentido de alegría, alegría real cristiana, ¿no? De me desenchufo el cerebro un rato. Sí, y todo esto, digamos, y por eso vemos justamente cuál es el resultado de esa vida monótona, es que al final uno no tiene nada que mostrar de ese como resultado de esa extensión de tiempo que ha vivido, que no constituye una vida.
Y por el contrario, quien vive con estos ritmos, y no tal vez por los ritmos en sí, sino por lo que el ritmo te ofrece. El ritmo te ofrece una oportunidad para la penitencia, para la alegría, para el descanso, para el trabajo, para la oración. Nos permite ir acumulando digamos, este hábito, generando esos hábitos con esa acumulación de actos pequeños, diarios, horarios, mensuales, semanales, etc. Entonces sabemos que al final de los años podemos llegar tenemos alguna expectativa de llegar a enfrentar a Dios en nuestro juicio con alguna expectativa de ser llevado a su misericordia, digamos, porque hemos acumulado una vida de virtud, supuestamente. Ahora, si no tenemos eso, si no hemos acumulado esas virtudes, y recordemos que un santo es un ejemplo de virtud heroica cristiana. Si no tenemos esos actos acumulados, o sea, un santo no sufre un día para el otro, eso significa que ha generado hábitos, esos hábitos significa que han acumulado un montón de acciones en ese sentido durante un montón de tiempo. Si no nos damos esos tiempos, bueno, no tendremos esas virtudes, y si no tenemos esas virtudes, realmente estamos jugando a la ruleta rusa con nuestra propia salvación, y así, y desde mi punto de vista estrictamente humano, bueno, pasa lo que le pasa a quien vive fuera de esa expectativa de santidad, que es la desesperación. No hay otra cosa fuera de eso. Y ahí es donde entra esta desesperación, esta ansia, este hambre por el fin de semana, porque, bueno, lo único que queda es eso, es revolcarse en lo que nos saque de la cabeza ese reloj que sigue corriendo, ese calendario que sigue pasando días, y al que intentamos no ver para no enfrentarnos al horror de esa vida desperdiciada. Así es. Y bueno, hablando de la esperanza y la desesperación, creo que es buen momento para invocar a Dios y pedirle que nunca nos quite la esperanza, que nos ayude a mantenernos siempre en el camino. Así que si te parece, recemos un Padre Nuestro con esa intención. In nomine Patri, et Filii, et Spiritui Sancti. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Amén. Estaba pensando, ¿qué te parece si nos contás un poco acerca de cambios en lo que son las celebraciones de la Pascua y todos los cambios que ha habido en los últimos tiempos? Bueno, como decíamos antes, creo que es importante entender que los cambios que han ocurrido desde el calendario gregoriano, lamentablemente siempre han sido para peor, con alguna que otra notable excepción, porque desde ese punto que tal vez depende, uno puede más o menos decir que ese tal vez haya sido probablemente el punto más cristiano de la cultura, o más o menos por ahí. Siempre lo ha atacado la Revolución Francesa, lo ha atacado los tiempos estos del trabajo fabril, con los cambios que impuso la Revolución Industrial, etcétera, etcétera.
pero mucho más cercanos en el tiempo, vemos que, y antes incluso del Concilio Vaticano II, pero muy cerquita de eso, estamos hablando del año 50 y algo, ya empezamos a ver las primeras reformas litúrgicas antes de lo que terminaría siendo el delirio de Pablo VI de cambiar todos los sacramentos y de poner una misa nueva, que él mismo llama Novus Ordo, el nuevo orden, o si a alguien le queda alguna duda del tema del nuevo orden mundial, bueno, él no tiene mejor idea que llamar Novus Ordo Misa la nueva misa. Bueno, mucho antes de eso, pero siguiendo los designios del mismo nefasto personaje, un sacerdote, bueno, sí, no sabemos, pero probablemente sacerdote llamado Aníbal Bugnini, empieza a sugerir y a negociar condición y a cambiar cosas de la misa, ¿no? Del calendario litúrgico primero. Y ahí vemos cómo si alguien tiene la oportunidad de asistir a un templo, una parroquia, capilla, lo que sea, donde se celebre la liturgia tradicional pre-55, verá que no es lo mismo. Hoy vemos, ya es una cuestión que incluso ya se ha perdido, la de velar las imágenes sagradas. Hoy supuestamente, el segundo domingo antes del domingo de Pascua, se velan las imágenes sagradas según el calendario tradicional. Y a veces sí, a veces no, casi nunca digamos, en el nuevo calendario. Por ahí eso es una cosa que se reserva para el jueves Santo, y entonces ya vemos que se trata de comprimir y reducir digamos, los tiempos de Cuaresma, los tiempos de la Semana Santa. Y bueno, uno puede especular todo lo que quiera sobre las intenciones y los resultados, lo que sea. El hecho objetivo es que la Semana Santa previa a estos cambios era mucho más solemne, mucho más extensa. Semana Santa propiamente dicha no, obviamente, pero sí la preparación. La preparación, digamos, empieza con el miércoles de ceniza, obviamente con el inicio de la Cuaresma, pero ya en las últimas 2 semanas, esta semana, este domingo, el segundo domingo previo a Pascua, como que se refuerza esto con el velado de las imágenes, donde la Iglesia nos propone un tiempo más especial, más preparatorio, más intenso de oración, limosna y penitencia, las 3 cosas claves que definen esencialmente a la preparación de la Cuaresma. La preparación también de todo tiempo penitencial, ¿no? Pero especialmente la Cuaresma. Y vemos que estas cosas ya se reducen, se cambian, se empiezan a hacer algunos pequeños cambios litúrgicos. En definitiva, estamos en los prevolómenos de estos grandes cambios litúrgicos que vendrán luego, pero ya no vemos que no estamos yendo hacia cambios donde se invite a los fieles a una mayor penetración en el misterio pascual. No hay mayor penitencia, no hay mayor oración, no hay mayor nada. Es justamente todo lo contrario. Y esto no quiere decir necesariamente que siempre hay que maximizar el dolor, y es una cosa del masoquismo de los torquemadas de la Iglesia que son malignos. No, esto es una estupidez, primero que nada, no era así. Y segundo, que al margen de la realidad histórica de eso que pasó, en lo simbólico, que
podría uno argumentar que se puede pensar que puede haber sido así, o que esa era la intención. Pero la verdad es que nunca fue así. La Iglesia, justamente estamos diciendo siempre, estamos diciendo en este tiempo, en esta charla, la Iglesia siempre tuvo sus momentos de dolor y sus momentos de gozo. Y muy importante, notemos que si la Iglesia nos ha propuesto desde siempre 40 días de ayuno penitencia, limosna y oración para Cuaresma, nos propone 50 para el tiempo para Pascual. Entonces, dispersemos para siempre esta idea de la Iglesia masoquista que se autoflagela y de que no sé qué. Con lo cual, digamos, estas retracciones en las cuestiones, digamos, de mayor solemnidad, no están compensadas con ninguna otra cosa que después, bueno, sacamos esto, pero compensamos por otro lado. No, siempre es a mayor digamos, laxitud, menor solemnidad, menor importancia. Esto también lo vemos, saliendo un poquito ahora el tema del calendario específicamente, pero también lo vemos con la ropa, ¿no? O sea, realmente no, o sea, a nadie se le ocurriría ir a misa con vestido como si fuera a la playa, antes, pero hoy sucede a menudo. Entonces, bueno, si uno no va vestido así ni a un casamiento, ¿cómo va a las bodas del Cordero? Digamos? Porque también ese es otro nombre de la misa. Bueno, incluso mucho menos va a eso, a un velorio, digamos, y estamos yendo al sacrificio del altar. Y bueno, nada, es increíble. Pero uno lo piensa realmente, y debería pensarlo, porque es así, no es una metáfora, no es, bueno, una especie de exageración que uno utiliza para YouTube, no, es muy específicamente así. Pero bueno. Bueno, Leo, veo que ya está cayendo el sol en la ciudad donde vivís y, aunque no se note, también está sucediendo lo mismo en la ciudad donde me encuentro. Así que te propongo, si querés, que recemos una Ave María y dejemos para el próximo capítulo, para la próxima charla, más sobre los cambios que han habido en la Pascua y otros temas de interés. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Hagamos eso. En el Padre, Bueno. Espíritu Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Y bueno, por último, como siempre, recordar lo que siempre decimos, de rezar el rosario todos los días. Muy importante en este momento, nuestra arma más efectiva contra el demonio es el rosario. Así que los invito a todos a suscribirse al canal, a dar me gusta, a poner comentarios. Si les interesa algún otro tema que quieren que toquemos, escriban sin problema. Y sin más, agradecerles por habernos escuchado hoy. Hasta luego. Que siga la reconquista. Adiós. Adiós.